Hola, soy Laura Camila Díaz Delgado y en este video aprenderemos acerca de las secciones cónicas. Cuando una línea recta se cruza con una línea vertical en un punto fijo y gira sobre ese punto fijo, la superficie obtenida es llamada un cono doble circular recto. Un doble cono circular recto consta de dos conos unidos en un punto fijo, llamado vértice. La línea que gira sobre el vértice se llama generatriz. Y la línea que permanece fija se llama eje. Un cono circular recto tiene una base circular y su eje es siempre una línea perpendicular desde el centro de la base al vértice. El perímetro de la base se llama directriz. La superficie lateral de un cono circular es llamada nap. Un doble cono circular recto tiene dos superficies laterales. El nap que se encuentra sobre el vértice se llama upper nap. Y el que se encuentra debajo del vértice se llama lower nap. También el ángulo entre la generatriz y el eje se llama ángulo del vértice. Secciones cónicas. Si un plano se cruza con un doble cono circular recto, obtenemos curvas bidimensionales de diferentes tipos. Estas curvas se llaman secciones cónicas. Dependiendo del ángulo hecho por el plano con el eje vertical del cono, el plano puede cortar el cono en tres formas diferentes. La elipse. Cuando el plano se cruza con el doble cono circular recto, de tal manera que el ángulo entre el plano y el eje es mayor que el ángulo del vértice, obtenemos una curva cerrada llamada elipse. Cuando el plano es perpendicular al eje, la elipse se convierte en una circunferencia, por lo que la circunferencia es un tipo de elipse. La parábola. Cuando el ángulo formado por el plano y el eje vertical es exactamente igual al ángulo del vértice, obtenemos una curva abierta llamada parábola en la superficie de la intersección. La hipérbola. Si el plano se interseca con el eje vertical en un ángulo más pequeño que el ángulo del vértice, el plano interseca ambos naps del cono y forma una curva abierta llamada hipérbola, que tiene dos curvas disjuntas. Cónicas degeneradas. Si el plano se cruza con el doble cono circular recto en su vértice, la elipse se convierte en un punto. La parábola se convierte en una línea y la hipérbola se convierte en dos rectas que se cruzan. Las figuras así obtenidas se llaman cónicas degeneradas. En este video hemos aprendido que cuando un plano se cruza con un doble cono circular recto, se forman unas curvas bidimensionales llamadas secciones cónicas. Hay tres tipos de secciones cónicas: la elipse, la parábola y la hipérbola. Cuando el cono doble circular recto es cortado por el plano, de modo que el ángulo entre el plano y el eje es mayor que el ángulo del vértice, se obtiene la elipse. Cuando el plano es perpendicular al eje, la elipse cambia a un círculo. Si se corta un doble cono circular recto con un plano, de modo que el ángulo entre el plano y el eje vertical es igual al ángulo del vértice, se forma una parábola. Si el cono circular es cortado por un plano, de modo que el ángulo entre el plano y el eje es menor que el ángulo del vértice, se forma una hipérbola.
Si un plano interseca el cono doble circular recto en su vértice, las figuras que se forman son llamadas secciones cónicas degeneradas. Muchas gracias.